Bienvenidos al segundo video instruccional sobre el momento número 1, en el cual ustedes deben desarrollar una correlatoría con base en las relatorías individuales que han presentado en el foro del momento intermedio número 1. En el documento guía sobre el seminario de investigación o seminario alemán, ustedes a la fecha deben haber adjuntado un, una relatoría que es un escrito argumentativo donde exponen una tesis o una respuesta a la pregunta que se sugirió sobre la interpretación, abordando dos conceptos, sobre el punto de mirada y sobre el Dasein. Recuerden que estos argumentos deben estar expuestos en párrafos bien definidos en los que se evidencien, se soporten a partir de citas y análisis de esas citas sobre la respuesta a la pregunta polémica que se generó en torno a los dos textos de esta primera unidad. Con las relatorías que ustedes presentaron, que si ustedes observan este formato que ustedes tienen en pantalla, la presentación de la relatoría tenía un esquema que es colocar un tema específico que es la pregunta y los subtemas. El por es el nombre de cada estudiante, la fecha en el cual presentó la relatoría. Después viene un título que dice perspectiva. En este apartado es donde el estudiante presenta su respuesta y los argumentos o las evidencias argumentacionales sobre esa respuesta. Después viene otro título que dice fuentes de información, donde usted citará los textos que usted consultó, los videos o otras alternativas. Debe usar esas citas bibliográficas con las normas APA. Luego, las preguntas que motivan la investigación. Recuerden que estas preguntas que ustedes van a motivarse tienen que ver con la interpretación. ¿Qué es eso de la interpretación? ¿Qué tiene que ver el sujeto? ¿Qué tiene que ver la objetividad? ¿Cuándo se rompe esa subjetividad y objetividad? ¿Cuándo el ser se compromete en su historia? Esas son las preguntas que motivan o que pueden motivar su investigación. Luego viene el desarrollo del tema, es decir, donde usted plantea cuáles son esas respuestas que usted obtuvo alrededor de la lectura de Heidegger sobre la interpretación. Entonces usted allí expone las ideas principales, cuáles son las ideas secundarias o las ideas fuerza que apoyan esa percepción o esa tesis o esa posición que usted tiene sobre qué es la interpretación. Después unas conclusiones. Las conclusiones pueden ser a nivel de síntesis, es decir, que usted puede destacar las ideas potencializadoras o las ideas centrales que se abordó a partir de la lectura. O pueden ser conclusiones inferenciales, es decir, qué nuevos datos, qué nuevos registros, qué nuevos resultados, qué nuevas ideas que usted no tenía le aportó la lectura del texto sobre la interpretación. Y por último, unas inquietudes. Las inquietudes deben estar girando alrededor de la interpretación, no preguntas que ustedes saquen a través de internet, sino las inquietudes significa qué otros interrogantes le genera la interpretación de textos o de fenómenos naturales, qué necesidades usted requiere para poder ser abordadas o explicadas en torno a esas preguntas. Este es el formato en el cual ustedes pueden usarlos a través de la presentación en un formato en Word para que pues todos tengan el acceso a la lectura del texto y no se convierta en una serie de participaciones aisladas enviándolo al foro,
sin que haya un hilo temático, porque me he encontrado en algunos grupos que hay una serie de participaciones, pero son participaciones aisladas, sin que se aborde un tema y se vaya dando los argumentos referente a ello, profundizando, buscando unas derivadas o conclusiones en torno a la pregunta. Como también me he encontrado algunos fragmentos que son copiados de internet y eso implicaría un plagio y la calificación sería de 0. Entonces no perjudique su calificación ni su aprendizaje tratando de copiar información literal al cuerpo del texto o al foro y hacerlo pasar como si fuera reflexión propia. Trate de usar las normas APA para la citación. Hecho esa relatoría, viene el momento de la discusión y construcción de la relatoría. En este ejercicio, en este ejercicio de la correlatoría, cada uno de los estudiantes debe leer la relatoría de sus compañeros. Debe observar cuáles son las respuestas y los argumentos que sus compañeros dan. Cuáles usted está de acuerdo y con cuáles está en desacuerdo. Y luego decir por qué lo está o no le está. Recuerden que aquí no se ataca a las personas, sino que se discuten ideas. Y esas ideas se discuten cuando se tiene una posición crítica. Y solo se tiene una posición crítica cuando usted comprende, es decir, tiene claridad en toda la significación que el autor da a la interpretación. Entonces usted debe decir en qué está de acuerdo con los argumentos o las afirmaciones que sostiene su compañero, en cuáles no y decir por qué. Es posible que no hayan acuerdos o es posible que hayan acuerdos. En cualquiera de las dos formas, la correlatoría es un escrito que individualmente los estudiantes van a aportarle y entre los participantes una persona que quiera ser el líder recopila todos esos escritos de acuerdos y desacuerdos en un solo texto que va a denominar la correlatoría. Entonces, entre los participantes debe escoger a una persona que haría el ejercicio de recopilación de acuerdos y desacuerdos en un solo texto. Ese texto, recuerde que tiene unas especificaciones de normas de presentación que en la guía integradora se colocaron. La, la discusión, ustedes deben enviarlas en el foro, a través del foro, directamente, puede enviarlo sin necesidad de presentar en un formato Word, directamente usted puede enunciar: el compañero X postula que sus argumentos son, yo no estoy de acuerdo o estoy de acuerdo en hasta este punto, o porque considero que, o a partir de la lectura comprendo que, o complemento la posición de mi compañero frente a esa idea, frente a esa afirmación, frente a estos argumentos, complemento de esta forma, o amplío mi idea con respecto a. Puede también usted presentar contraargumentos, es decir, usted puede ampliar la posición de sus compañeros frente a la visión que ellos tienen de su trabajo. Entonces, si usted observa que un compañero está tomando una posición eh, contraria a la suya, pero posiblemente está equivocado en esa percepción porque usted le faltó mayor explicación o descripción del tema, entonces usted puede contraargumentar, ampliar su posición, aclarándole la posición a sus compañeros. El consolidado en la correlatoría es no se trata de copiar la información de los foros y pegarlo en un solo trabajo, sino que el escrito tenga unos temas donde pueden colocar como título temas de acuerdo, temas en desacuerdo, y dentro de cada ese título de temas de acuerdo se colocan cuáles fueron las ideas
por las cuales se acordaron y por qué se llegó a ese acuerdo, y en las de desacuerdo cuáles fueron esos temas que se estuvieron en desacuerdo y por qué esos temas no llegaron a un consenso o a una complementación. Eso es lo que se requiere en la correlatoría. Un escrito que demuestre a manera de síntesis los acuerdos y desacuerdos y las justificaciones de cada uno de ellos. En los foros en los cuales le he escrito a los estudiantes que están solos porque sus compañeros no han ingresado, les he solicitado que voy a leerlos en la jornada de la tarde. Mañana estaré enviándole mis apreciaciones sobre la relatoría que han presentado para que comencemos a hacer la interacción entre el estudiante que está solo en ese grupo y yo. Y entre los dos construiremos la discusión, pero el estudiante es el responsable de construir la correlatoría. En el grupo o en los grupos que hasta el momento no han subido la relatoría, les he dado un plazo hasta el día de mañana para que la adjunten para poder leer e iniciar la discusión. De nuevo les recuerdo que deben usar las normas APA para la citación y presentación bibliográfica. De igual manera deben usar las reglas de netiqueta para hacer los comentarios, los análisis o las críticas pertinentes. Y tercero, tengan en cuenta que los estudiantes que lleguen al final del trabajo, es decir, faltando 4 días para el cierre de la entrega final del trabajo, no le voy a aceptar la relatoría ni la correlatoría, porque para ello tuvieron un tiempo suficiente para hacer la presentación de su trabajo individual, que es la relatoría, y también el tiempo suficiente para establecer unos argumentos y unos contraargumentos que luego van a ser expresados en la correlatoria. Quiero invitarlos de igual forma a nuestra primer web conference que se va a realizar el 26 de marzo a las 11 de la mañana. Ahí les coloco el enlace. Lo que hacen es copiar ese enlace, copian el enlace y luego lo pegan en este espacio y les da clic. Deben colocar la siguiente información. Yo se los he enviado a su correo: zona centro, a cuál pertenece, si pertenecen a cuál zona pertenece, entonces la Z es zona, centro, la C, a la cual pertenecen sur, occidente, el CEAD o CERES o UDR a la cual pertenecen, en este caso CEAD Palmira, y su primer nombre y su primer apellido. De esta manera, con este protocolo, piden ingresar a la sala. De todas maneras, quienes no puedan participar en esta hora, yo les adjuntaré el enlace en el entorno de aprendizaje práctico para que puedan revisar ese tema. Vamos a hablar ese día, el 26 de marzo, hablaremos sobre qué es la interpretación de los textos y de los fenómenos a partir de la postura de Heidegger sobre el punto de mirada y el Dasein, permitiendo de esta forma que ustedes también tengan preguntas que quieran crecer, aclarar o aumentar en su conocimiento.